Resolución. Iniciando la prueba con la cámara Blackmagic Ursa Mini 4K, teniendo el mismo plano en resolución de 4K y Full HD, no se nota una gran diferencia. Al momento de escalar la imagen a un 70%, la calidad se mantiene aunque se ven pequeñas diferencias. El 4K mantiene la nitidez en las líneas y el Full HD difumina un poco, pero el resultado en las dos son resoluciones muy buenos. Con esta cámara se puede evidenciar que al realizar la escala del 70%, la calidad de la imagen varía de acuerdo a su resolución. Se evidencia una imagen bastante regular grabando en HD a 720. Los colores en esta resolución son bastante opacos a comparación con el cuadro en FHD a 1080, que ofrece una mejor profundidad en el color y en su calidad, dando unos detalles bastante aceptables en cuanto a las texturas. Con respecto a los blancos del cielo, la toma en FHD es más definida y luminosa a comparación con la versión en HD. Canon 6D. Esta cámara ofrece unos colores bastante brillantes en las diferentes resoluciones de grabación. La calidad de la imagen es bastante alta, dando un aspecto muy natural a las estructuras y al entorno. Con los diferentes formatos de resolución de grabación se puede identificar una notable variedad en la calidad de la imagen, dado que en 1920 los colores son bastante aprovechables y las texturas están mejor establecidas a comparación con el formato 640, que nos da una imagen muy deficiente con la imagen bastante borrosa. Canon T5. Esta cámara nos ofrece colores bien definidos, pero una calidad de imagen bastante regular. Grabando a 1920, la luz no es aprovechada y su imagen en objetos de larga distancia no es lo bastante nítida para notar sus texturas. Bajando la resolución de grabación y dando compensación para tener una imagen correctamente expuesta, su calidad de imagen es muy baja y con una definición muy poco lograda al dar una escala del 70% en todos sus formatos de grabación. La imagen se descompone y no da la calidad deseada. Pruebas de color. Iniciamos con la cámara Blackmagic Ursa Mini 4K, la cual nos permite graduar en grados Kelvin. En este caso usamos 3200K, el cual nos dirige a una temperatura de color cálida. Y a medida que íbamos aumentando los grados Kelvin, podemos darnos cuenta que la temperatura de color cambia a los tonos fríos, volviendo así los colores más saturados. Continuamos con la cámara Sony NX100. Esta cámara cuenta con un balance de blancos desde 2300 a 15000 grados Kelvin. Para la prueba de color iniciamos con el 5600K, dirigiéndonos a tonalidades frías con un 4000K y con un perfil de color en 3. Luego pasamos a un 6000K con un perfil de color 6, donde podemos apreciar que este tiene menos presencia de color azul a la anterior prueba, ya que aquí influye el perfil de color. Cámara Canon 6D. La cámara Canon 6D no permite la configuración de los grados Kelvin porque cuenta con los balances establecidos. Iniciamos con el balance personalizado. Seguimos con retrato con un balance de luz día aproximadamente en 5200K, donde los colores se ven más vivos, luminosos. Luego pasamos al perfil de paisaje con un balance de sombra y por último un perfil fiel en balance de blancos nublado, aproximadamente 6000K, llevándonos a una escena azulada.
Finalizamos con la cámara Canon T5. De igual manera que la Canon 6D, este tipo de cámara también cuenta con los balances de blancos establecidos. Para esta prueba tomamos el perfil retrato con luz día, luego pasamos a nublado con un perfil fiel donde las tonalidades no cambian una de la otra. Pasamos a un balance de sombra con perfil paisaje, dando una temperatura cálida, y finalizamos con balance tuxteno, perfil sombra, donde los colores se dirigen a las tonalidades frías. Sensibilidad. Blackmagic Ursa Mini 4K. Una cámara que nos ofrece una iluminación bastante favorable en ambientes oscuros, con un ISO de 200 y con una fuente de luz de una vela, nos ofrece una imagen clara en cuanto a sus colores. Al subir el ISO a 400 se evidencia un leve desarrollo de ruido que baja la calidad de la imagen y que distorsiona los colores. Posteriormente, al subir el ISO a 800, esta cámara nos ofrece una imagen más clara que nos muestra a mejor detalle los objetos del entorno, pero aún estallando el nivel de ruido, quitándole calidad a la composición. Continuamos con la cámara Sony NX100. Esta cámara, con un ISO de únicamente 0 decibeles, solo nos muestra a poco detalle la fuente de luz que ilumina el entorno. Posteriormente, al subir de 6 a 12 decibeles, la imagen aún sigue siendo pobre en cuanto a su composición. La fuente de luz aún no es suficiente para iluminar el espacio y dar mejor detalle de los objetos. Es de destacar en esta cámara que al luego subir el ISO a 24 decibeles, la imagen es más luminosa, dando casi un 80% de luz capaz de capturar el entorno con un nivel ruido bastante aceptable que no baja la calidad de la imagen. Canon 6D. A un nivel bajo de ISO, esta cámara nos da imágenes con negros con bastante profundidad, como se ve en la imagen. La fuente de luz bajo, ISOs de 800 a 1600 son muy pobres, dando una imagen bastante oscura que no define una imagen clara. Al llegar con un ISO de 6400, la imagen es considerablemente aprovechable y su nivel de ruido es muy mínimo, ofreciendo una calidad bastante buena en la imagen. Y finalizamos con la Canon T5. Una imagen que da esta cámara, así sea con un ISO bajo de 200 a 400 y con una sola fuente de luz, es evidente un nivel de ruido detallado que estalla la imagen. Llegando al ISO de 800 a 3200, la luz es más beneficiosa para la captura de la imagen. Mas, sin embargo, los niveles de ruido están altamente marcados, dando una calidad regular en la imagen final. Profundidad de campo. Blackmagic Ursa Mini 4K. Esta cámara permite poner diferentes ópticas, lo que le da versatilidad a la hora de manipular la profundidad de campo. En este caso usamos un lente Canon 24-135 mm. Para esta prueba variamos el zoom desde 24 mm hasta 105 mm y manejamos el mismo diafragma, ISO y velocidad de obturación. Podemos darnos cuenta que entre menor sea la distancia focal, va a existir una mayor profundidad de campo, y a mayor distancia focal va a existir una menor profundidad de campo, lo que afecta también en la percepción y el enfoque de los objetos. Sony NX100. La cámara Sony NX100, un lente variable pero fijo, es decir, no lo podemos quitar del cuerpo de la cámara,
pero sí lo podemos manipular con el servomotor o con el zoom manual. Para esta prueba variamos el diafragma. En este caso, entre más abierto esté el diafragma, la profundidad de campo va a ser menor y los objetos que están detrás y delante del muñequito de en medio quedan desenfocadas. En cambio, entre más cerrado esté el diafragma, mayor va a ser la profundidad de campo y el enfoque de los objetos será más nítido. Canon 6D. Esta cámara, además de grabar en full frame, permite variar las ópticas, ya sea con lentes fijos, angulares o teleobjetivos. Para esta prueba usamos el lente 24-135 mm e hicimos variaciones con el diafragma. El principio es el mismo que las otras cámaras. En cuanto más abierto sea el diafragma, menor será su profundidad de campo y viceversa. Se puede apreciar la sensación de lejanía y cercanía de los personajes, dependiendo de la apertura del diafragma. Canon T5. Esta cámara DSLR permite cambiar sus ópticas. Para esta prueba usamos el 18-55 mm y variamos la distancia focal intentando mantener las otras variables. Sin embargo, algo que nos dimos cuenta cuando hicimos la prueba es que entre más distancia focal había, el diafragma automáticamente se empezaba a cerrar. Para este caso empezamos en el 18 milímetros con un diafragma de 4.5 y finalizamos con una distancia focal de 55 milímetros, con un diafragma estándar de 5.6. Se demuestra el mismo principio que en las otras cámaras. En cuanto hay mayor distancia focal, los objetos se ven con mayor nitidez y foco, y entre más cerca se ven, desenfocados. Pruebas de zoom. Iniciamos con la cámara NX100. La cámara Sony NX100 cuenta con un objetivo gran angular fijo de 29 milímetros. Al utilizar el zoom con servomotor, se puede destacar la fluidez y estabilidad que ofrece esta cámara. Asimismo, la nitidez en la imagen se mantiene. Utilizar el anillo de zoom manual puede llegar a ser un poco más complicado, ya que no es tan suave. Puede generar sobresaltos y desestabilización en la imagen. La calidad sigue siendo buena. Canon 6D. Con la cámara Canon 6D y teniendo un lente 24-105 mm, en manual el movimiento del zoom puede generar desestabilidad, aunque se puede obtener buenos resultados. La calidad de imagen no baja al utilizarlo. Canon T5. Con la cámara T5, un lente 18-55 mm, se puede obtener un buen resultado en el zoom manual, ya que puede mantener la fluidez del movimiento y la calidad de imagen no se ve afectada. Hay que aclarar que la calidad del zoom también puede depender del estado en el que se encuentren los distintos lentes, así como la ligereza que ofrezcan los anillos del mismo. Pruebas de shooter. Iniciamos con la cámara Blackmagic Ursa Mini 4K. Al utilizar el shooter en 1/50, podemos ver que aunque hay fluidez en el movimiento, hay un pequeño efecto blur de desenfoque de movimiento. Al estar el shooter en 1/100, desaparece un poco este efecto, pero con el shooter en 1/200 no se percibe y se aumenta la fluidez. Aunque la iluminación baja un poco, no es un cambio radical. Continuamos con la cámara Sony NX100. Con la cámara Sony NX100 podemos ver 4 velocidades distintas. Empezamos con 1/30.
donde se puede ver un desenfoque en movimiento que van desapareciendo en las siguientes velocidades. Shooter como en la 1/60 y 1/125, pero teniendo la necesidad de compensar la iluminación con otros valores. En el shooter 1/250 se podría decir que desaparece el blur, pero debido a su baja exposición, se empieza a evidenciar un efecto de fliqueo. Cámara Canon 6D. Con esta cámara, iniciando en un shooter de 1/30, no parece tener problemas en la fluidez y el efecto de desenfoque por movimiento es menos visible. Con las demás velocidades empieza a necesitar compensación con los distintos valores hasta llegar al shooter 1/250, en el que, aunque está con un ISO de 6400, no presenta mayor ruido, pero sí un efecto de fliqueo. Finalizamos con la cámara Canon T5. En la cámara T5, iniciando con un shooter de 1/30, se evidencia la falta de fluidez en el movimiento. En los siguientes pasos se van aumentando los pasos de ISO y se evidencia un poco el ruido, pero al llegar al shooter 1/50 no hay problema de fliqueo y el ruido no se estalla.